como que toca varios puntos en los que de forma simultánea también va mandando mensajes hacia el gobierno entrante de no pueden destruir esto, no deben destruir esto, o tenemos que defender más bien como todo este legado que estamos dejando, y ojalá que el próximo gobierno pues siga, digamos, esa senda, también pensando en que va a haber o habrá un cambio. Todavía quedan unos días para que contemplen y empiecen a contemplar la obra política que hicieron al destruir una esperanza y abrirle la puerta a un fascismo real en Colombia. El mensaje es muy claro. Él dice, este gobierno pasará a la historia, menciona él que como uno de los mejores que ha tenido Colombia, pero creo que este gobierno pasará para la historia, yo lo vería así, por todo lo disruptivo que ha sido, tanto para bien como para mal, según considere cada sector político. De acuerdo. Saludo a toda la audiencia de Pescado Envenenado, este video podcast que se creó hace ya varios meses para hablar del espinoso camino, así lo llama Joseph Casañas, que suele ser el conductor, del camino a la presidencia. Lo dije 2 veces, pero bueno. Aquí está este ministro delegatario, como me dijeron que debía mencionarlo, mientras Joseph está viendo ballenas. Y vamos a hablar en esta nueva temporada del nuevo Congreso y del nuevo gobierno. Este lunes 20 de julio se posesionó el nuevo Senado, la Cámara de Representantes. Gustavo Petro, presidente saliente, dio sus últimos discursos, uno en Ciudad Bolívar, ya Luna nos va a contar sobre eso, y otro precisamente en la posición del Congreso. Estamos con 2 invitados del equipo político, con Sebastián Pérez y con Luna Mejía Farías. Estaban muy habladores hace un momento, cosa que me parece maravillosa porque esta es la esencia de este formato, ¿no, muchachos? Luna, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sebas, ¿cómo va todo? Andrés, gracias por la invitación. Excelente jornada. Ustedes los ven muy regios, muy elegantes a los dos, pero la verdad llevan 48 horas trabajando fuertemente porque les tocó cubrir se me olvidó, el desfile del 20 de julio, por supuesto la posición del Congreso. Y bueno, pues nada, hablemos, primero dividamos este capítulo, el número 16, en 2 segmentos, uno para hablar de los discursos de Petro y otro el nuevo Congreso. Arranquemos por Petro y sus discursos, porque Luna estuvo ayer en Ciudad Bolívar. Cuéntanos, ya lo habías mencionado un poco en la crónica que salió en la web y en el impreso, pero ¿qué ocurrió ayer? ¿Qué dijo Petro? ¿Qué destacas? ¿Qué cuestionas? Hablemos de eso. Bueno, pues digamos que el primer discurso lo dio en Ciudad Bolívar, en la plaza, en el centro comercial Plaza Ensueño. Estuvo allá, digamos, se citó más o menos como a las 9 de la mañana, desde temprano, digamos, estuvo el desfile militar, pero digamos, como la congregación de gente ya para el discurso del presidente se dio hacia las 11:30 de la mañana, más o menos. No es con una huelga en la producción que está permitida en la Constitución Nacional de Colombia, es un derecho universal. Y esa sí es desobediencia civil. Si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria sobre el campesinado y se van a robar las 600.000 hectáreas que aún quedan para repartir al campesinado, paro agrario nacional. Si van a cambiar la fórmula de la educación pública para volver a lo de antes, a pagarle a unos estudiantes pocos, pobres, una beca para financiar la educación privada y no permitirle a las mayorías de las juventudes abrir la puerta del saber y del conocimiento y por tanto las puertas de la intensidad de la vida. Huelga general juvenil. El presidente habló más o menos como 2 horas, como desde las 11:45, 12 más o menos, empezó a hablar.
Y reiteró, pues digamos, como todo lo que ya ha venido diciendo en sus últimos discursos, como un balance muy general sobre los logros del gobierno en materia de educación, de narcotráfico, de economía, de derechos laborales, bueno, digamos, como lo que se resalta, digamos, como todas estas reformas que ha promovido desde su gobierno, fue como un poquito lo que dijo, también tiró, pues, como siempre, pullas a Abelardo de la Espriella y pues a todo lo que está pasando ahorita, digamos, como con eso de querer posesionarse en una guarnición militar, pues como que él asegura que necesita su autorización, ¿no? Entonces, digamos, también mencionó un poquito eso, mandó un mensaje, digamos, como sobre todo recalcando esos logros del gobierno, ¿no? Como es el último discurso en plaza pública, luego dio otro en el Congreso muy similar, digamos, a este, pero pues esa fue como la generalidad del discurso. Ahí fue que se puso una camiseta de un jaguar, ¿cierto? Sí. No me gustó que dijera que no hay tigres en este lado del mundo porque ¿y dónde nos dejó a Falcao, Sebas? ¿Dónde dejó al Tigre Castillo? Dios Están mío. desconociendo a los verdaderos tigres de este De país. acuerdo, ¿no? Sí, Ahí no. sí no me gustó lo que dijo el presidente Petro, pero bueno, En América no hay tigres. ¿A qué colombiano y colombiana se le ocurrió por falta de educación el abrir el internet nomás? Que desde Alaska hasta Patagonia no existe un solo tigre libre. Los pocos están enjaulados. El tigre es un animal asiático. Mucha ignorancia, por no decir otra palabra. El felino más grande en América se llama jaguar. creo que sí, habló un poco también de lo de esta intención de la Espriella de posesionarse en guarnición militar. También vi que hubo un poco de polémica, incluso el Ministerio de Defensa salió a aclarar porque la cúpula en un momento se retira. ¿Qué nos puedes decir también de esos detalles, Bueno, Lina? pues digamos que ahí lo que sucedió, la cúpula se retira efectivamente antes de que Gustavo Petro entre a hablar. Lo que dice el mismo presidente en sus redes sociales es que él pide que la cúpula militar se retire para poder hacer el discurso porque iba a ser un discurso político. Ujú. Y pues la fuerza militar no tiene por qué estar, digamos, como en este espacio, que también, digamos, es un mensaje para hablar de la estrella, pero pues ahí un poco eso fue como el objetivo del presidente. A mí eso me pareció interesante. Yo creo que yo por lo menos no había visto que se disputaran tanto presidente saliente, presidente entrante, como esa simbología y esa relación con las fuerzas militares, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Tienen algo por decir de eso? Digamos que Petro saca mucho, destaca mucho la bandera de que les entregó, no sé si beneficios, porque no sé si meterlo dentro de lo que conlleva la palabra beneficios, Ujú. pero pues sí darle, digamos, un salario mucho mayor, mejor calidad de comida, como lo dice el propio presidente Petro, pues mientras que el presidente electo Abelardo de la Espriella habla más de dignificar la simbología y en sí lo que representa las fuerzas del orden, el restablecerles que tengan autoridad, como él lo menciona. Sí es llamativo, creo que nunca había sucedido. También es, digamos, algo ya que da muestras de cómo ha sido o cómo viene siendo la inexistente relación entre los dos presidentes, ¿no? Al fin y al cabo, el proceso de empalme es la primera vez que no hay foto de los dos mandatarios, no habrá foto seguramente el 7 de agosto entre Petro y de la Espriella. Ambos ya han destacado esa posibilidad, entonces digamos que es uno más en esa escalada de tensiones que ellos han manejado. Yo ahí Dale. agrego, pues si quieren, un fragmento del discurso precisamente sobre la fuerza pública. El presidente dijo, la fuerza pública de Colombia y como comandante supremo de las fuerzas militares y pública que soy, hasta el 7 de agosto, así que los dueños desesperados de la riqueza en Colombia, que no se afanen tanto, todavía quedan unos días para que contemplen y empiecen a contemplar la obra política que hicieron al destruir una esperanza y abrirle la puerta a un fascismo real en Colombia. El mensaje es muy claro. Entonces, pues ya como que eso resume un poco todo lo que está pasando con las fuerzas militares. Bueno, y unas horas después, Petro va, por supuesto, al Congreso, porque es lo que corresponde, a dar su discurso para
todo lo que va a ser la posesión del Senado, de la Cámara, y lo que hace es dar un balance, un último balance de su gobierno, ¿no? Eh, Él hace mucho énfasis y pues por supuesto porque digamos que es como la gran bandera de su gobierno, ustedes me corrigen, pero hizo mucho énfasis en, nuevamente, en la cantidad de personas que sacó de la pobreza, habla de 7 millones, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Qué podemos decir también de ese balance que dio? Si se le escaparon cositas. Hay una distancia entre lo rural y las grandes ciudades desde que comenzó la República que hay que disminuir, si no, no hay igualdad, ni regional, ni individual, ni social. Pero todos los puntos de mi gobierno que van al 2025, datos oficiales, es que es la menor del siglo. Ese es el dato, y este es el dato complejo en su construcción, pero simple en su presentación, que es el objetivo de una política económica para una vida buena, como decía Aristóteles. ¿Qué tiene de malo que un gobierno haya reducido la pobreza al mínimo en el siglo y en la historia? En la historia. Se puede decir, y se abre esa discusión, sí, pero venía la tendencia, siempre viene bajando, bien. Pero las tendencias estadísticas, que es la aceleración, muestra que como nunca antes se ha bajado radicalmente la pobreza en Colombia. Falta. Ojalá el próximo gobierno pueda seguir bajando la pobreza en Colombia. Veremos. ¿Qué dicen ustedes? Es como una especie de rendición de cuentas, entre comillas, aunque sin derecho a réplica para la oposición, porque acabó y se fue, retiró, sí. Como ya ha pasado en otros discursos, también hay que decirlo. Pero él habla, digamos, el discurso él se puede seccionar como en varios bloques. El primero es ese de el supuesto fraude, habló de que ya se remitieron las pruebas al Consejo de Estado, la demanda de nulidad y demás, que eso perfectamente puede ser otro capítulo en este espinoso camino político. Habla también, como bien menciona Andrés, de todas las cifras de pobreza. Ya dice que ahorita la clase que prima es la clase media, no la clase pobre en el país. También salud, seguridad. Me quedo también mucho con las líneas que dijo en relación a la incautación de droga, que él menciona que las cifras más grandes de incautación las ha tenido su mandato y que el 60% de las operaciones en el mundo de incautación de drogas las realizan las fuerzas militares, y justamente vinculamos con el punto anterior, las fuerzas militares colombianas. Y ahí él también menciona como todo el tema internacional, Donald Trump, Netanyahu también, como que toca varios puntos en los que de forma simultánea también va mandando mensajes hacia el gobierno entrante de no pueden destruir esto, no deben destruir esto, o tenemos que defender más bien como todo este legado que estamos dejando, y ojalá que el próximo gobierno pues siga, digamos, esa senda, también pensando en que va a haber habrá un cambio importante en cuanto al tema de ideología y del manejo de los gobiernos. Para precisar las cifras, entonces aquí en el impreso lo recogimos muy bien en la redacción, pusimos que logró 425 cupos para estudiantes nuevos en educación superior pública, una política que cubrió el 97% de las matrículas. También incautó durante los primeros 6 meses del 2022, lo que decía Sebastián, 500.000 kilos de cocaína. Digamos que eso dentro de las varias cosas y de las varias cifras que dio el presidente, ¿no? Y eso, quizá podríamos detenernos por un segundo, por un momento en el de drogas. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Eso cómo se puede verificar o validar? Hay un informe que normalmente lanza Naciones Unidas que por lo general tiene un desfase de 2 años, es decir, el informe de 2026 recoge cifras del año 2024. Digamos que sería este año en el que se podría dar cuenta real de cómo es el avance de la política del presidente Gustavo Petro, que se ha sustentado en no erradicación forzada, sino en una sustitución, pero también en llevarle oportunidades a esas personas que se han dedicado a lo largo de su vida o por coacción o por voluntad propia, porque también existen casos
de cultivar coca, marihuana u otros estupefacientes, pero al mismo tiempo sustituir ese tipo de cultivos por cacao, que es, digamos que uno de los productos que más se ha priorizado en ese aspecto. Habría que mirar esas cifras. Las de 2023 no me atrevo a dar un número, pero sí demuestran, y digamos que fue con las que sustentó Estados Unidos la desertificación de Colombia. Petro, según dice, pues eso es heredado casi que del gobierno Duque. Hablemos también un momento de lo que dijo sobre la idea de las Asprilla de retomar las relaciones con Israel, porque creo que también eso se comentó mucho en redes sociales y varios políticos hicieron énfasis un poco en eso, por ahí estuve viendo, pero ¿qué decir de lo que dijo Petro de retomar relaciones con un gobierno? Además él lo decía que ha matado, dijo un número, pero dijo bebés, ¿no? 22.000. Exacto. ¿Qué decir de ese punto que menciona Petro en su discurso en el Congreso? Malo el gobierno, y es bueno el que entonces deja morir los bebés, como Herodes, como Netanyahu, 22.000 bebés, y me avergüenza un gobierno y un Congreso que acepte una relación diplomática con el que ha asesinado con misiles 22.000 bebés de la humanidad. Eso no es amor, eso no es Cristo, eso no es Jesús, eso es un genocidio y es un crimen contra la humanidad, y esa presencia nos quita dignidad como nación, como república, y el que se ría de un genocidio es un fascista. Bueno, pues digamos que esta crítica viene de varias advertencias que ya había hecho el presidente electo Abelardo de las Asprilla sobre que esto iba a suceder, digamos, él va a restablecer las relaciones con Israel, y es algo que se recalcó precisamente en la gira que tuvo el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Estados Unidos, específicamente en Washington, donde además el canciller designado Omar Bula se reunió con el canciller de Israel para asegurar, digamos, como que esto iba a suceder, y además como que se iba a trasladar la oficina a Jerusalén, digamos, como que hay varios acuerdos que se hicieron, pero sobre todo que se va a retirar Colombia de la demanda que hay en contra de Israel por genocidio contra Gaza, contra el pueblo palestino, y se iban a restablecer las relaciones, sobre todo en temas de armamentos, ¿sí? Como que eso es... Sí, no, y digamos que el presidente Petro habla de forma muy frontal de un genocidio. De hecho, dijo, quien se ría de un genocidio es un fascista. Lo pongo en sus palabras porque pues, así lo mencionó. Y de forma simultánea también, la banca del Pacto Histórico extendió cual estadio una bandera de Palestina, reforzando un poco ese discurso, ¿no? Y también los sectores, digamos, de oposición, si bien no se refirieron mucho al caso, pues sabemos la postura que tienen, sabemos que desde el Centro Democrático, Salvación Nacional, hablan de la necesidad de, según ellos, restablecer las relaciones con Israel, pues en diferentes rubros. Entonces, sí es un punto importante. Si más no estoy, también en los discursos de la oposición, que los encabezaron Julio César Triana de Cambio Radical y Andrés Forero del Centro Democrático, precisamente. Ellos también mencionaron un poco por encima, pero mencionan que pues Petro se preocupó mucho por problemas externos más que los internos, que bueno, pues digamos que al final termina siendo también una parte importante de su política. Para cerrar este segmento, a Petro le queda... ¿Ibas a agregar algo? Sí, iba a agregar Dale. algo ahí, digamos que sí, es importante igual tener en cuenta que hay 2 denuncias por genocidio contra Israel, pues contra el pueblo, hay 2 denuncias contra Israel por el genocidio en Palestina, ¿no? Entonces digamos que eso ya está ahí como sobre todo como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es importante también tenerlo sobre la mesa. Ok, perfecto, gracias por la aclaración. Y les iba a preguntar para cerrar este segmento si a Petro le queda algún otro espacio, o tiene pensado o puede en otro espacio dar un último discurso como presidente, o ya lo que fue. Esta marcha que compaginó con el desfile del 20 de julio la llamaron como el último discurso del presidente, pero de poder él puede incluso convocar otra manifestación en los días cercanos a la posesión de Abelardo de la Asprilla a modo de cierre, porque más allá de que hizo un balance, siento, esto ya es más percepción, más
opinión incluso que propiamente información. Siento que Petro le hace falta esa despedida por todo lo grande porque que estoy seguro él querría tener antes de culminar su mandato. ¿Qué opinan del cuadro que va a dejar en ese salón de presidentes? Tiene tenis. No, y tiene tenis y completamente blanco, ¿no? O Es sea, es muy- distinto al resto, Es ¿no? muy Sí. disruptivo completamente. Todos los cuadros son corbata, corbata. traje muy formal, fondos de un solo color. Vamos a decirlo, muy poco ruido, si se quiere, dentro de la foto. Y la imagen de Petro es totalmente opuesta. Un paisaje, un campo, Mariposas una amarillas. casa, las El mariposas tipo parchado amarillas. ahí en la Sí, silla. así, cada- así ¿cómo estás más o sentado? menos así. tal cual, sí. Importante los Voy a simbolismos. poner una ruta. En este podcast hemos hablado de simbolismos. En su mano, creo que es la mano derecha, seguramente, tiene su bandera de guerra a muerte. Ajá. O sea, todos esos Y tiene símbolos. un lápiz, creo, también. Un lápiz Sí. también. Todos esos símbolos que ha tenido durante su mandato están ahí reflejados. Y bueno, una frase que me parece importante, él dice, este gobierno pasará a la historia, menciona él que como uno de los mejores que ha tenido Colombia, pero creo que este gobierno pasará para la historia, yo lo vería así, por todo lo disruptivo que ha sido, tanto para bien como para mal, según considere cada sector político. De acuerdo. Bueno, hablemos ahora sí del nuevo Congreso que se posesionó este 20 de julio. Sebas estuvo allá, casi que cerró el Congreso, fue de los últimos en salir, yo creo. Sí. Y bueno, pues rápidamente, como ese panorama general, ¿cómo quedó pintado el Senado, la Cámara? ¿Qué nos puedes decir de eso, Sebas? Bueno, nada, mencionar, digamos que lo más importante a destacar a términos numéricos es que el pacto histórico, combinando Senado y Cámara, es el partido más grande, más fuerte, 67-69. También incluso uno puede estar sumando otros curules, o sea, es una bancada muy fuerte. No es la mayoría, evidentemente, pero sí es si quiere, llamémoslo así, Andrés, un muro de contención, Okay. ¿no? Para lo que se pueda venir, los proyectos que se puedan venir, tanto de las bancadas de gobierno como del propio gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, pero ahí tenemos también al Centro Democrático, que no deja de ser una bancada menor, más de 40 congresistas, creo que son 47, también un bloque muy consolidado en otros partidos tradicionales como la U, Cambio Radical, el Partido Liberal, que terminan siendo partidos bisagra que se van a estar moviendo dependiendo de cómo vaya también la relación con el presidente Abelardo de la Espriella. En Congreso, digamos que no varía mucho. Okay. El pacto histórico es la más grande, lo demostró. Ya hablaremos más adelante de la elección del presidente del Senado, pero lo demostró en esa elección. Son 26 congresistas, 17 del pacto histórico. El Partido Liberal tiene 13. Ya entre la U, liberales, conservadores, verdes, se llevan entre 10 y 11 senadores aproximadamente. Y bueno, va a ser un congreso interesante, no hay mayorías definidas ni para un lado ni para el otro. Dependerá mucho del momento político, de las relaciones entre Casa de Nariño y el Legislativo. Creo que la Cámara es casi que lo mismo, lo más importante de este Congreso es la renovación. Más del 60% del Congreso se renueva. En el Senado es esa cifra aproximadamente. Llegaron 65 senadores nuevos y en la Cámara son 121 senadores nuevos de 183. Entonces, veremos a ver cómo se puede estar moviendo, pero va a ser un camino espinoso, como dice nuestro podcast. Como pescado envenenado. Qué buena memoria, yo no me hubiera podido aprender todos esos números. Luna, cuéntanos de Nicolás Barguil, que es
o fue elegido presidente de la Cámara de Representantes? Arranquemos por la Cámara. Bueno, antes de pasar a Barguil, creo que es importante también hacer una precisión sobre esa renovación en el Congreso, porque si bien si hay 60% de renovación en el Congreso, hay un porcentaje de menos del 35% de participación de mujeres. O sea, es muy distinto, digamos, como toda esta participación de las mujeres dentro de estas curules, incluida la Cámara y el Senado, o sea, en ambas. Hablando también de que del periodo anterior a este se reducen 10 curules, que son las curules del Partido Comunes, Ajá. que venían del proceso de paz. Allí estaba solamente la senadora Sandra Ramírez, Sandra Ramírez. pero igual no deja de ser un número importante, como menciona Luna. Se reduce especialmente en Cámara, en Senado. Al final Se se mantuvo mantiene igual, o sea, realmente el por agregado, digamos, como de todo lo que fue el porcentaje de Cámara y Senado, el porcentaje se mantiene prácticamente igual, o sea, no cambia, pero digamos que sí es una cifra muy diciente, ese 35%, o sea, ni siquiera llegan al 35% las mujeres en el Senado ni en la Cámara. Bueno, Barguil. Barguil, bueno. Volvemos a Barguil. Vamos Bueno, a Barguil. no, iba a preguntar, porque es que, pero no sé si nos alargamos, no sé, pero ¿por qué sí, y obviamente esto es una pregunta muy ignorante o desde la ignorancia, y es, ¿por qué si hay una ley de cuotas? Bueno, pues es que obviamente el Senado lo elegimos nosotros, por supuesto, pero no hay una manera de cambiar un poco esa situación. Sí, efectivamente la hay. Digamos que eso era lo que averiguamos nosotros precisamente en El Espectador apenas se dieron las elecciones del 8 de marzo, porque en esa elección, digamos que si el pacto histórico no hubiera llevado una lista cremallera, el porcentaje de mujeres hubiera sido muchísimo, muchísimo menor. O sea, Ok. realmente Sí. lo que nos decían a nosotros, creo que desde la MOE, es que en total, digamos que el 40% de las mujeres no habrían podido estar en Senado si no hubiera sido por esa lista cremallera, Ok. ¿no? Entonces, digamos, las listas cremalleras son polémicas, tienen sus pros y sus contras, pero sobre todo, digamos, todas esas listas que no fueron cremallera también estaban muy dispares en lo que tenía que ver con equidad de género y pues no había, digamos, como ese objetivo de poner un hombre, una mujer, un hombre, una mujer para poder tener, digamos, mayor cantidad de mujeres participando en política. Ahí Ok. yo agrego un punto rápidamente. Esas listas cremalleras se hicieron también de acuerdo a la votación que obtienen, evidentemente por cantidad. También creo que hay un punto de la participación o de que no se les permite participar a las mujeres en política o de que también existe, digamos, un freno por parte de algún sector de mujeres que no quiere participar en política. Digamos que puede existir. Ahora, mi punto es el siguiente. Las listas cremalleras que hizo el pacto histórico las tomaron a medida de la votación que tuvieron y se debe destacar que quien lidera esa lista es precisamente una mujer, que es Carolina Corcho, ex ministra de Salud, Ajá. y además las votaciones más altas, dentro de las votaciones más altas también estuvieron varias mujeres, Aida Bella en Senado, y la lista de Bogotá, por ejemplo, la lideraron 3 mujeres, María Fernanda Carrascal, Ajá. María del Mar Pizarro y Laura Beltrán, todas 3 senadoras electas, representantes electas, perdón. Entonces, digamos que esa participación también, como menciona Luna, es clave desde el punto de vista de lo que hizo el pacto histórico. En el Centro Democrático también se intentó tener participación, pero digamos que fue menos. Creo que Sí. Luna Hago te una iba, precisión. sí, creo que Periodicazo. te iba a Espérame. cachetear, pero no se Periodicazo. puede, no se puede. Sí, no. Aquí hay que aclarar, como bien lo dice la Defensoría del Pueblo, el problema de la participación de las mujeres en política es un problema estructural de la violencia en contra de las mujeres y de la opresión que viven las mujeres, digamos, para poder hacer parte y ocupar estos espacios políticos. No tiene que ver con un freno, digamos, intencional del todo, ¿sabes? Como que hay mujeres que pueden tener ese tipo de pensamiento, pero eso no quiere decir que igual se deba a eso, ¿no? Porque No es la incluso generalidad, ellas, sí, incluso ellas sufren, digamos, estas brechas, aunque no se den cuenta o aunque no las vean, ¿sí? Como que sucede independientemente de. Entonces, es precisamente lo que nos decía a nosotros la Defensoría del Pueblo en ese momento, y es que el Estado necesita, digamos, como promover mucho más esta participación de mujeres en política y prevenir los hechos de violencia en este contexto, porque son los que impiden que las mujeres puedan participar en estos escenarios. Gracias, Luna, por esa aclaración importante. Ahora sí podemos retomar a Barguil del Partido Conservador, ¿cierto? Sí. Háblanos de cómo llega él a esa presidencia de la Cámara de Representantes, su trayectoria, bueno, en fin. Bueno, pues lo decía él precisamente esta mañana en una entrevista, digamos que
Barguil llega a la presidencia de la Cámara como una consecuencia, digamos, de que el Centro Democrático se baje de la puja por esa jefatura, ¿no? El Centro Democrático pasa de aspirar, digamos, a la presidencia de la Cámara con Daniel Briceño a buscar la presidencia del Senado, que luego consigue, ¿no? Entonces, cuando Daniel Briceño se baja de la jefatura, empieza, digamos, a sonar muchísimo el nombre de Nicolás Barguil, y al final ese acuerdo se vuelve un acuerdo muy sólido entre todos los compromisarios, o sea, son 180 votos de 182, 81. 181 de ayer, mencionando que por lo menos Karen Manrique no puede votar por todo la medida de aseguramiento que tiene por el caso de unidad de gestión de riesgo. También se repite eso con Wade Mansur en Senado, que ya hablaremos. Sí, entonces él llega, digamos, como ese nombre, él es primo, si no estoy mal, de David Barguil, también del Partido Conservador, que ha estado varias veces en el Congreso, y pues digamos que llega como esa cuota del Partido Conservador para, digamos, como hacer ese control dentro del Congreso. Yo creo que la oposición en Colombia va a esperar de este periodo las garantías, pero también mandarle de esa misma plenaria, de ese trabajo de las bancadas también, ese mensaje de unidad que está esperando el país, ese mensaje de trabajar unidos en las problemáticas y en los problemas importantes que están adoleciendo los colombianos, como son la soberanía energética, como lo es la seguridad alimentaria, como son los problemas en seguridad que estamos teniendo en todas las regiones de nuestro país, pero también esa problemática en el sector salud que están adoleciendo los colombianos. Y entonces, te vi con cara de agregar algo. No. Vamos, que seguiríamos con ¿Quieres moderar, Sebas, Sí. esta charla? Si me lo permite, si me lo permite. Lo que pasa es que yo no podría hablar como tú de lo que vamos a conversar ahora, y es la presidencia del Senado, que quedó para Honorio Enríquez, del Centro Democrático, que bueno, pues hubo todo un revuelo, ¿no? Cuéntanos un poco ese caso, porque el otro personaje era, siempre se me olvida el nombre. Alfredo de Luque. Alfredo de Luque, exacto. Pero cuéntanos tú, que tienes todos los detalles. No, Andrés, veníamos muy de la línea de lo que sucede en Cámara, repercute en Senado, porque al final el Centro Democrático menciona que como bancada mayoritaria, pues deberían tener en Senado y de gobierno, deberían tener precisamente la presidencia en esa corporación. Al final el presidente de la Esperilla le da el guiño a Alfredo de Luque del partido de la U, y ahí empieza, digamos, un tire y afloje, si se quiere, entre gobierno, Centro Democrático, trasciende a redes, interviene incluso el expresidente Álvaro Uribe. La antesala de este 20 de julio teníamos votos, más o menos los cálculos, tanto en el Centro Democrático como en el sector de Alfredo de Luque, era un desfase de unos 5 o 6 votos a favor de Luque. Se termina dando la vuelta totalmente, 56 votos para Honorio Enríquez, que solamente tenía el respaldo de su partido y, oh sorpresa, del pacto histórico, ¿no? Es como la noticia de que la bancada que siempre ha estado en el polo opuesto al uribismo, pues se fue con el senador uribista, ¿no? De hecho, todos o varios mostraron su voto, ¿no? Iván Cepeda lo por mostró. ordenamiento Sí. del presidente Petro. Efectivamente. ¿Sí? Ok. Veíamos a Iván Cepeda, o sea, a todos los senadores mostrando, incluso gente que ya no hace parte del pacto, pero que está ligada a la izquierda, como Marta Peralta, también mostraron su voto. Y bueno, nos decía Honorio Enríquez que en la entrevista, que pueden revisar en la sección política del Espectador, que al final él va a entregar las garantías para todos los sectores, que está dispuesto a hablar, evidentemente, tanto con bancadas de gobierno, independientes y de oposición, y que lo importante aquí es, entre líneas y parafraseando, pues construir un mejor país para todos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar siempre en el principio de la colaboración armónica entre los distintos poderes, pero también basados en la independencia que nos asiste como tal. Nosotros no somos un apéndice del gobierno, pero sí en la colaboración armónica no tenemos ningún inconveniente, y acuérdese que nosotros, al declararnos partido de gobierno, también vamos a apoyar las iniciativas que redunden en beneficio de todos los colombianos. En ese sentido, y siendo coherentes con lo que son nuestras doctrinas y nuestros postulados,
estamos abiertos a construir colectivamente soluciones a los colombianos. Y lo que yo vengo proponiendo es que en medio de las diferencias, no solo con si usted me pregunta en lo personal, yo no veo una diferencia entre Álvaro Uribe y Abelardo de las Priellas. Esperemos que no surja, sino que se construya colectivamente para buscar soluciones. Yo veo un entorno hostil hacia el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero sustraigo de lo mismo al presidente Abelardo de las Priellas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que buscamos es, y los colombianos reclaman y necesitan es que esos espíritus, y hablo ya al interior del Congreso de la República, de discusión, donde se agreden, etcétera, etcétera, se dejen a un lado y legislemos en favor de la solución de los inmensos problemas que tienen los colombianos, poniéndonos de acuerdo en medio de nuestras diferencias, y cuando no existan soluciones en esas diferencias, establecer como unos mínimos que nos conduzcan a progresar para buscar soluciones. Para ir cerrando, aclárenos eso de por qué lo mencionan como una primera derrota de la Asprilla con el Congreso. Por lo general, este tipo de acuerdos tienen mucha intervención del ministro del Interior, eso es históricamente conocido y no tiene nada de malo. Al final, el ministro del Interior es un facilitador político o el vocero, más bien, del presidente dentro del Congreso y con otros sectores políticos, como ha sucedido en este caso, ¿no? La idea es, o por lo general, lograr los acercamientos, los consensos y que puedan impulsar su agenda. Más allá de que el Centro Democrático es parte del gobierno, que Honorio Enríquez ha hablado de impulsar la agenda del nuevo gobierno, sí repercute en una derrota o se lee como una derrota, pues, de lo que era la carta del presidente Abelardo de la Espriella, y lo dijo el propio ministro Lara, ¿no? Y que pierda ya demuestra que no tiene los votos para sus posibles reformas o iniciativas que quiera impulsar. Entonces, eso a partir de ahí puede marcar un terreno, no sé si de contienda, pero que genera incertidumbre de que cómo puede ser la relación y cómo le puede ir al gobierno a partir del 7 de agosto. Sí, yo agrego ahí que también creo que el Centro Democrático y este actuar del Centro Democrático tiene que ver con esta defensa de su partido y de su recorrido político, ¿no? Como, por supuesto, llegó a hablar de la Asprilla, que no viene de su partido, que lo reconoce, digamos, como una colectividad importante, pero aún así hay un ligero riesgo, lo decía el mismo expresidente Álvaro Uribe, de que se ataque al Centro Democrático, ¿no? Que pues lo veíamos como con todo esto que pasó con la presidencia del Senado, y pues el expresidente Álvaro Uribe ha dicho ya, esa fue la frase, digamos, como de los carteles que llevaron los congresistas del Centro Democrático a la posesión de las abejas trabajadoras en defensa, pues del recorrido político que representa su partido, ¿no? Entonces también es importante puntualizar eso, y también porque todo se contradice un montón, ¿no? O sea, desde el Centro Democrático criticaban a De Luque por apoyar los acuerdos de La Habana y por apoyar los procesos de paz, pero entonces desde el otro lado del pacto histórico votó por Honorio en vez de votar por De Luque, y como que hay un montón de contradicciones ahí en el centro, digamos, en esa puja de poder por el mensaje claro de derrotar a Abelardo de la Espriella, ¿no? Eso es como lo que incluso dice el pacto histórico después de que gana Honorio Enríquez, y es precisamente eso. Nosotros no votamos por la derecha, digamos, nosotros no votamos por el Centro Democrático, votamos en contra de Abelardo de la Espriella. Y que no es una decisión del Congreso, solo del Congreso, sino que viene por orden directa del presidente Petro. Tal cual. ¿Qué viene, o sea, qué es lo primero que se podría hablar de lo que viene para el nuevo Congreso, para ya cerrar? Lo primero es el deseo que tiene el presidente electo de su posesión en una guarnición militar. Eso tiene un procedimiento, no es muy complejo. Los congresistas ya la presentaron, de Salvación Nacional presentan una propuesta de, entre comillas, queremos que la posesión del presidente, o que la sesión más bien, del 7 de agosto en el que se posesiona el presidente Abelardo de la Espriella se realice en tal locación. Tiene que tener las mayorías simples, se vota en un lado en Senado, se vota en un lado en Cámara. Si la aprueba uno pero no la aprueba la otra, no hay posibilidad de hacerlo por fuera. Si lo aprueban las dos, se puede hacer por fuera, pero yo quiero ver si el Congreso lo aprueba, qué pasa, cuál es la postura del presidente Petro. Eso por ahora, digamos que es lo
lo que viene. El 12 de agosto tendremos elección de Contralor, que es otro pulso importante. Históricamente se ha hablado, más allá de la independencia de la Contraloría, que el Contralor es de los partidos, y cito a varios congresistas que así nos lo han dicho. Entonces son como que los dos pulsos más importantes en las semanas venideras. ¿Es un congreso muy distinto al de los 4 años anteriores? Sí. Sí. Sí, primero por la renovación, como Como hablábamos lo había ahorita. mencionado. Ajá. Segundo, por las formas, porque el presidente de la Espriella tomará seguramente algunas formas de gobernar del presidente Petro, que no está mal, más allá de sus diferencias ideológicas, pero en ello también quedará, y ya lo dijo Germán Calderón, no serán muchas las reformas las que pasen por el Congreso. Entonces, eso también, claro, hablamos de esa relación. Ya veremos qué es lo que proponen los congresistas para reformar en el país. Entonces, pero sí, yo sí veo un Congreso distinto. Es que lo decía muy rápidamente porque no se pasó en este gobierno Petro que, digamos, sus reformas en la Cámara generalmente pasaban. En el Senado era donde perdía el año. ¿Algo así podría pasarle a De la Espriella o qué? Sí, pues yo creo que eso es posible, digamos, ya lo vimos aquí en la presidencia del Senado. Igual es algo muy relativo, ¿sí? Porque la política es muy cambiante, y si el pacto histórico se junta con el Centro Democrático se puede juntar con las mayorías, que igual, o sea, el Centro Democrático se declaró como un partido de gobierno, igual está dispuesto a promover esas reformas y a hacer que se puedan cumplir, digamos, mientras que se respete al partido y pues a sus integrantes. Eso es lo que dice el mismo Enríquez en la entrevista que nos dio al Espectador. Entonces pues es precisamente eso, o sea, todo es muy relativo, todo depende de qué tan hábil sea el nuevo gobierno para lograr esas mayorías y conservarlas más que lograrlas, porque generalmente en el primer año es casi asegurado que es una luna de miel, digamos, como el presidente que llega, en el que se cumplen varias de sus reformas, él logra hacer lo que él quiere, pero ya después del primer año las cosas empiezan a cambiar un poco, porque ya empiezan a verse esos choques y empiezan a cambiar, digamos, las posturas de los mismos partidos respecto al presidente y a sus propias reformas. Bueno, Sebastián Pérez, Luna Mejía Farías, muchas gracias por sus detalles, por su conocimiento, por la ayuda para responder todas estas dudas que teníamos sobre el nuevo Congreso. Y bueno, pues nada, a toda la audiencia de este video podcast de Pescado Envenenado, nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Gracias a Richard León, a Santiago Ramírez, que estuvieron aquí detrás de cámaras revisando que todo saliera bien. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Iba a ser así porque estamos hablando que nos estaban quitando ese símbolo, pero mejor no lo vamos. Dejémoslo de esa forma. Muchas gracias a todos, que estén bien.